teníamos, solo quiero, ¿quiénes eran las personas? Nos habíamos quedado en la última parte que fue en no preguntar por qué. Nos faltaba no tomar la responsabilidad por el problema del otro, que era un grupo 5, temas 5, 6, 7 y 8. ¿Quiénes eran las personas encargadas de esto? A mí me tocaba con la compañera Andrea no tomar la responsabilidad de otro. Perfecto. Ahorita les comparto. Ok, las escucho. Las escuchamos, mejor dicho. Yo creo que no está mi compañera. Ok, voy a iniciar yo. Dice que es un principio básico del coaching, dice que es la ayuda. Permítame. Ok, un principio básico de coaching dice que la ayuda no puede ser obligatoria. Esto significa que algunas personas, bueno, lo que yo estudié, lo que entendí, es que no se le puede obligar a esa persona, ya que esa persona puede que sea que aún no esté lista para hablar o no esté completamente madura para tomar una decisión de pedir ayuda. Dice que es un principio básico en el que él es el que tiene, o ella, el cliente, es el que tiene que pedir ayuda. De lo contrario, no estaríamos siendo útiles para ella, porque no nos ha pedido nuestra ayuda. No podemos exigirle a esa persona, ¿verdad? Ni tampoco tomar responsabilidad por ella. Tampoco decirle en el momento que ya esté lista qué es lo que tiene que hacer, qué decisiones. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones por ella, ni decirle qué debe hacer o qué no debe hacer. Tengo aquí unos puntitos. Vamos a apuntar. En el momento de preguntar, tenemos que indagar, o sea, con el debido cuidado, ¿verdad? Indagar el porqué de la situación, por qué motivo. Como lo decía anterior, es muy importante que no sienta que se le está presionando, que no se le está imponiendo algo. Eso es lo que yo entendí. No sé, mi compañera si ya está lista. ¿Cómo está? ¿Con quién está usted, Digna? Andrea Mariano. Andrea. Dígame, Andrea. Sí, le escucho, Andrea. Hola. Ok. Bueno, el tema del punto 5 de no tomar la responsabilidad por el problema del otro es, usted no debe de encontrar dicha en esta situación en que usted va a tomar la batuta y resolver el problema. Sí, a eso nos referimos, básicamente. O sea, usted va a ayudarle a resolver el problema, pero usted no es responsable de ese problema. Esa es una de las dificultades que más causan malestar en los primeros años del consejero, del psicoterapeuta, de la persona que está involucrada en procesos de salud mental, porque nosotros creemos de que es nuestra responsabilidad ese problema. Sin embargo, es responsabilidad de la persona y usted es un instrumento para desarrollar esta situación. ¿Ok? ¿Quién era el grupo 6 de no interpretar la situación? Nosotros, Nick. Candy, dígame, perdón. Carlos. Le escuchamos. Bien, buenos días, compañeros, ¿verdad? Y licenciado. Pues, cuando dice no interprete la situación, dice que interpretar es buscar el significado oculto a la actual comprensión del aconsejado, ¿verdad? De su conducta y sus experiencias.
Nosotros como psicólogos, ¿verdad? Debemos de tratar de investigar un poco más, ¿verdad? Porque cuando dice no interpreten la situación, se refiere a que nosotros no podemos señalar, por decirlo, a una persona, ¿verdad? En el caso de alguien, por decirlo, una persona que su trabajo sea de un ejemplo, ¿verdad? De una prostituta, ¿verdad? O de alguien que hace un trabajo así, nosotros no podemos señalarla o decir, asombrarnos, ¿verdad? De lo que la persona nos está comentando, porque tenemos que saber más información, ¿verdad? Cuando dice interpretar es buscar el significado, el por qué esta persona se ha dedicado a eso, ¿verdad? No es porque quizás le ha gustado, sino que quizás ese es su medio de trabajo. Y dice, oculta la actual comprensión del aconsejado, ¿verdad? Nosotros es tratar de escarbar, ¿verdad? Lo más que se pueda para buscar la interpretación, ¿verdad? Sí, aquí hay algo importante que les quiero comentar. Ustedes no sé si alguna vez han escuchado un noticiero que dice interpretando la noticia. Creo que todos lo han escuchado. Y eso es algo que a mí siempre me ha parecido ilógico, porque nosotros no podemos interpretar la noticia. Usted transmite noticias. Usted no puede interpretarlo. Usted interpreta los resultados de una prueba, interpreta los resultados de un examen de laboratorio. Usted no puede interpretar la realidad, porque eso es algo que no tiene una explicación más que para la persona. ¿Ok? Carlos. Buenos días a todos. Bueno, aquí el objetivo del consejero pues es ayudar a reflexionar, ¿verdad? Sobre los pros y los contras que pueden estar acarreando, lo que puede acarrear lo que le puede estar pasando al cliente, porque pues interpretar ya sería como que estamos poniendo nuestros pensamientos encima de la persona que estamos tratando. Creo que uno puede interpretar y ser obvio para nosotros, pero nunca para la persona que estamos atendiendo, ¿verdad? Y pues lo importante aquí es lograr que el paciente se interprete a sí mismo, ¿verdad? Y si es posible que uno le pueda dar una ayudadita, pero no ser tan obvio al decirle yo lo estoy interpretando, porque se va a sentir juzgado. No, y ¿saben cuál es la situación también que va detrás de esto? Es que nosotros debemos de entender las particularidades del individuo y no juzgar esta situación. Eso es la parte clave realmente. Entonces, perfecto. Gracias, Candy y Carla. Pasamos con el grupo 7. Permítanme un segundito. Vamos a ver, ¿quién estaba a cargo del grupo 7? Yo. Buenos días. Buenos días. Ok. Considero que en el concentrarse en el aquí y ahora estamos hablando más que todo de los temores y especulaciones que podemos hacernos. Puesto que si nos habla de vivir aquí y ahora, pero nos dice que no hay que olvidarnos del pasado ni de lo que hemos vivido, pero con el objetivo de aprender de este, no de aferrarnos y pensar en que todo el tiempo esto va a seguir sucediendo. En el texto, que no lo estoy viendo, ¿puede poner el texto allí? Perdón. Ahí está. Ahora. Aquí nos menciona específicamente solo del pasado, pero considero que también tenemos mucho problema en las especulaciones que nos hacemos del futuro todo el tiempo y no logramos estar en el presente disfrutando y aprendiendo de lo que estamos viviendo. Y por lo general estamos así como de que, ¿qué va a pasar en 2 semanas? O si hago esto, ¿qué resultado voy a tener en tanto tiempo? Y nos preocupamos más por qué es lo que va a pasar dentro de tanto tiempo que lo que está pasando en este momento. Y cuando nos incluimos en lo del pasado, siempre estamos como con temores de en qué va a seguirme afectando o si me va a volver a pasar.
Y eso, considero que es lo principal del concentrarse en el aquí y ahora. Y ahora Javier va a continuar. Buenos días, Liz. Yo pienso que no hay que fijarse tanto en lo que hay hacia atrás, sino que hay que vivir realmente en el aquí, en el presente. Que si se va a volver es para analizar todo lo que nos hizo daño, lo que nos ha afectado y corregir nuestras fallas, nuestros temores, vencer nuestros miedos a través de las experiencias pasadas, que nos sirvan como guía para poder construir un lazo o un puente que nos ayude a salvar y crecer como individuos en la sociedad. Claro. Eso sería todo. Eso es lo que yo les quiero decir. Muchas veces las personas acarrean tanto dificultades del pasado como dificultades por venir, ¿sí? Y nosotros tenemos que enseñarle a la persona a enfocarse en aprovechar las oportunidades que están en el presente. Pero no podemos hacerlo si nosotros mismos no disfrutamos de esta situación. Les comentaba, hay personas que dentro de la misma actividad que están haciendo quieren hacer 2, 3, 4, 5 actividades al mismo tiempo y eso no es posible porque entonces está descuidando alguna de esas facetas. Entonces debemos de enfocarnos en este espacio. Y cerramos el último punto, concéntrese primero en los sentimientos. ¿Quién es la persona encargada? Buenos días, Lee. Me toca a mí Ok. y le toca a Stephanie, pero voy a expresar a mi compañera porque tuvo una diligencia médica. Ok. Imagino que ella se lo va a hacer saber. Bueno, Ok. a nosotros nos toca el aspecto de concentrarse primero en los sentimientos. Dice que no debemos preguntar siempre que estamos ante un paciente consciente, ya que por lo general cuando nosotros estamos con una persona o un proceso terapéutico, la persona se puede sentir como acorralada y a veces, muchas veces no comprende y no entiende sus emociones o sus sentimientos, ya que por lo general estas personas están sumergidas en un mar de emociones y muchas veces no comprende qué está pasando, qué expresa, cómo lo expresa. Eso por lo general lo demuestra su postura, su mirada, el tono de su voz, desde el conseguir y sin darnos cuenta estamos ofreciendo una terapia, ya que por lo general cuando una persona está en un proceso terapéutico hace gestos, su forma de hablar. De hecho, hay personas que se acercan a un proceso de consejería y de hecho ni se expresan, lo único que hacen es llorar o solo se sientan porque a veces no comprenden qué es lo que está haciendo, ya que estas personas manejan una gran cantidad de emociones y por lo general no saben identificarlas ni reconocerlas. Entonces nosotros como terapeutas o como consejeros somos los idóneos a tratar de comprender esa persona y cómo puede ella entender sus emociones y en base a eso cómo se va a trabajar. Por lo general hay personas que dicen, me siento triste. Ok, muchas veces las emociones solo conocemos las generales, alegría, tristeza, angustia, pero hay una gran cantidad de emociones que las personas no saben cuáles son. Por ejemplo, hay una persona que se siente compungida y lo puede confundir con tristeza o decir que es una depresión. Entonces nosotros como terapeutas somos los idóneos de identificar y en base a eso iniciar un problema. Existe una serie de láminas que es como un ejercicio que se le puede enseñar a la persona a identificar sus emociones. Entonces se los voy a mostrar con esta. Por lo general es un ejercicio práctico para que la persona empiece a reconocer sus emociones y sus sentimientos y debemos identificar. También tenemos que aprender a trabajar con personas que padecen de alexithymia, ya que hay personas que no saben expresar ni reconocer sus emociones. Entonces, con esas personas tienen que tener un trato diferente para que ellas puedan expresar de una u otra manera. En un caso o un ejemplo que a mí me pasó, una persona se sentía mal, se sentía angustiada, tenía sus emociones revueltas, pero no sabía expresarlas. Y ella lo que hacía es que me hablaba en metáforas. Entonces, solo así ella podía expresar lo que sentía. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que aprender a tener un tacto con este tipo de pacientes. Creo que eso es eso. Gracias. Perfecto. En este sentido, vean que es algo bien interesante que debemos de entender de que
a veces queremos como descifrar, qué nos está queriendo decir, qué es lo que está oculto, qué es lo que está por debajo de la superficie. Muchas veces el cliente nos va a decir tal cual las cosas como cómo se siente. Lo que pasa es que no siempre entiende cómo se siente. Y esa es nuestra responsabilidad primaria. ¿Estamos bien hasta ahí? Con esa parte cerramos la presentación del consejero. ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Sí. ¿Algo que de repente quisieran profundizar más? ¿No? Ok. Con eso cerramos entonces la clase de, no la clase del día de hoy, sino con eso cerramos la tercera presentación grande que teníamos. Hoy iniciamos ya con los modelos de consejería. Recuerden que para esta semana tenemos el mapa conceptual de los modelos de consejería para que vayan trabajando. Les había comentado esta situación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá el repaso general de los 5 modelos de consejería que vamos a ver. Hoy nos vamos a enfocar en el modelo de la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Entre mañana, probablemente mañana veamos el análisis transaccional de Eric Berne y la terapia gestáltica de Fritz Perls. El miércoles vamos a ver la terapia racional emotiva de Albert Ellis y el jueves cerramos con la psicología individual de Adler. Algo importante, voy a hacer un repaso rápido de la teoría, porque ustedes ya lo manejan, ya lo vieron en teorías, y nos vamos a enfocar principalmente en cuál es el objetivo ya del modelo terapéutico como tal. ¿Ok? Entonces, una metodología de trabajo, esto es para todas las clases, ¿sí? Para todas las presentaciones. Esta metodología se llama preguntas SQA. ¿Qué sé, qué quiero saber y qué aprendí? Entonces, enfóquense, les doy un minuto en silencio, calladito, y voy a estar por acá. ¿Qué sé de la terapia? De la corriente del modelo terapéutico? ¿Qué quiero saber? Y al final ustedes llenan este último punto. ¿Ok? Yo no se lo voy a pedir, ¿verdad? Ni por cerca, ni le voy a pedir mándeme una foto del cuaderno donde trabajó. Usted sabrá si lo hace o no, pero yo les doy ese minuto para que se puedan llenar estos elementos. ¿Okay? Un minuto. Respecto a la teoría de Rogers, ¿verdad?
Ok, listo, ya pasó el minutito. Entonces, ustedes léanlo por su cuenta, ¿ok? Y vean qué es lo que ya conocen y qué es lo que vamos a ir viendo durante esto. Un punto importante que quiero poner en perspectiva. Nosotros, cuando entramos a teorías 1, ¿verdad? El primer amor, Freud, ¿verdad? Y la psicodinamia, el inconsciente, ¿sí? Entonces, voy a hacer una breve comparación entre las dos corrientes más importantes que la mayoría de carreras se enfocan en esto. Y me voy a enfocar a hacer una breve comparación entre el conductismo y el psicoanálisis y la tercera fuerza de la psicología, que es el humanismo. Entonces, el conductismo y el psicoanálisis tiene dos elementos importantes, ¿sí? El conductismo es el medio ambiente, ¿sí? Es cómo aprende el individuo, el aprendizaje vicario. Hablamos de muchos de los procesos de condicionamiento operante, condicionamiento clásico, entre otras cosas. El psicoanálisis también tiene una cierta inclinación por el tema del medio ambiente, principalmente Adler, que ahora vamos a ver más adelante con estos procesos, con, con la modificación recíproca entre el ambiente y el individuo, pero principalmente en los deseos insatisfechos, deseos inconscientes, todo lo relacionado también con los procesos de formación en las primeras etapas de vida. Sin embargo, el humanismo, si ustedes han tenido la oportunidad de leer también más libros fuera de los clásicos que nosotros leemos en las clases, se van a dar cuenta de que el psicoanálisis es como bien sombrío, como bien oscuro, como siempre pensando en que la persona es mala por naturaleza y que se va corrigiendo durante los procesos de socialización. Y en particular yo siempre he sentido de que sí tiene una cierta razón. Sin embargo, también me encanta el humanismo porque se enfoca en el potencial que tiene la persona. ¿Sí? Se enfoca en que su tesis es que cada individuo tiene la habilidad para ser la mejor versión posible de sí mismo, solo que no lo ha encontrado todavía ese potencial. Y también se basa en la satisfacción personal, en la confianza en nuestras habilidades, en cómo mejorar, en cómo alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos de vida. Hablando de esto, les recomiendo encarecidamente el libro de Víctor Frank del hombre en busca de sentido, que no es exactamente el humanismo, es la logoterapia, que es la búsqueda de un sentido hacia la vida. Se los recomiendo, y si no le gusta mucho la lectura, ese libro está en audiolibro en la mayoría de plataformas, en Spotify, en Audible, en YouTube, donde quiera. Se los recomiendo enormemente porque resalta mucho esa búsqueda insaciable por encontrar un sentido en el individuo. E incluso habla, les adelanto un poquito, Víctor Frank fue un sobreviviente del Holocausto y él decía de que cuando le preguntaban en muchas de las entrevistas que por qué cree que él sí sobrevivió y muchos de sus compañeros fallecieron, porque él siempre tuvo un objetivo durante el Holocausto. A él le quitaron un manuscrito que era un libro, que era la terapia que estaba trabajando al inicio cuando ingresó. Y entonces él siempre mantuvo la idea de poder tener ese manuscrito nuevamente. Entonces se dedicaba a escribir constantemente. Entonces, eso decía de que él pensaba de que eso era lo que le diferenciaba de muchas de las personas que fallecieron lastimosamente. Entonces, el objetivo de la terapia humanista como tal es ayudar al individuo a resolver sus problemas. Hasta aquí, igual que todas. Pero no solo es eso. No solo es ayudar a resolver problemas, sino que queremos que el individuo maximice sus propios recursos. O sea,
que si no los tiene, que los podamos cultivar. Y si ya los tiene, que los pueda mejorar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros buscamos este proceso de darle herramientas al individuo, de permitirle explorar ciertas situaciones? Porque esto va a ayudarle a que sea más feliz, a que pueda sentirse satisfecho y sobre todo en armonía consigo mismo y con su entorno. Ya vamos a ver las tres variables que se deben de tomar en cuenta para lograrlo. Entonces, como les digo, no solo es ayudarle al paciente a resolver sus problemas, también queremos que maximice sus propios recursos. La terapia centrada en el cliente nace a partir de Carl Rogers. En su biografía como tal, él es psicólogo y él nace en muchos de los, como la mayoría de los teóricos, nacen con una corriente psicodinámica, pero también encuentran más adelante en su propio desarrollo la capacidad de poder solventar esta situación. Entonces, me encanta esta frase y por eso las pongo, que Rogers escribió en muchos de sus textos y dice que el individuo tiene la capacidad suficiente para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida que potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia. O sea, de que el individuo es capaz de controlarlo, es capaz de manejarlo de manera constructiva. Sin embargo, nosotros como facilitadores, como consejeros, como psicoterapeutas, debemos de ayudarle a enseñar el camino. ¿Cuáles son las proposiciones teóricas de la terapia centrada en la persona? Darle el valor que tiene a la persona. Muchas veces nos encontramos individuos que vienen con tantas dificultades, tanta dificultad para poder encontrar su propio valor. Nos encontramos con individuos que todo el tiempo se les ha dicho de su falta de valor, entre otras cosas. También nosotros debemos de ser uno mismo frente al paciente, frente al cliente. ¿Por qué nosotros debemos de ser uno mismo? Nosotros, como les he dicho desde el principio, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Entonces debemos de ser integrales con el individuo. Y aquí, estas son las tres condiciones que les digo que para poder promover el desarrollo humano se deben dar. Uno es la congruencia, ya lo vamos a ver más adelante un poquito de mayor profundidad. La congruencia, la empatía y la consideración positiva. Hay algo que les quiero comentar. A mí me dicen muchas personas, yo ya he asesorado a un par de personas en los procesos de desarrollo de tesis y me dicen, ay, pero es que ustedes saben que la tesis ustedes la hacen y luego hay una terna examinadora que les preguntan qué hizo, cuáles fueron los resultados, etcétera, etcétera. Y a la gente le preocupa un montón ese examen. Y le digo yo, usted se da cuenta de que en todo este mundo no hay nadie que sepa más de su tesis que usted. No hay nadie más. Nada, absolutamente nadie. Ni siquiera los teóricos que usted tomó como base. Usted hizo su tesis. Entonces, bajo esta misma línea, el individuo es la persona que mejor información le puede dar acerca de sí mismo. Es con quien ha trabajado durante años, quien conoce desde su proceso de nacimiento, desde la conciencia, cada experiencia que ha tenido, cada reserva que se hace, cada secreto, cada dificultad que ha pasado, solamente ellos lo pueden conocer. Perdón. Entonces, en el proceso, ¿verdad?, de la consejería, el encuentro cálido, subjetivo y humano de dos personas es más eficaz para facilitar el cambio que el conjunto más perfecto de técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje o del condicionamiento operante. O sea, ustedes deben de comprender esta parte. No solo
el éxito de los procesos terapéuticos no solo consiste en que usted sea el mejor aprendiendo técnicas, ¿sí? No solo consiste en que usted tenga unas herramientas bellas, de esas que merecen hasta pasar por un estudio y que puedan ser publicadas. No solo es eso, sino que ese encuentro, usted como persona, ¿cómo le va a ayudar a este individuo? Y también lo que el facilitador transmita actitudinalmente va a promover un ambiente. Yo no le digo que va a ser un buen ambiente o un mal ambiente. Depende de usted como consejero generar ese ambiente. Un ambiente de cooperación, de honestidad, o por otra parte, un ambiente de dificultad, un ambiente de secretividad, un ambiente de culpabilidad, entre otras cosas. Entonces, existen dos puntos importantes en la terapia centrada en la persona. El primero es el potencial de crecimiento, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Rogers plantea de que cada individuo tiene ese potencial y se considera que la psicoterapia es la liberación de esa capacidad que ya existe, ¿sí? Entonces, de nuevo, la teoría habla de que cada persona tiene estas condiciones en específico. Solamente necesita de la herramienta que le ayude a poder liberarlos. Y por ende, debemos de comprender de que no, la base para que el potencial de crecimiento ocurra, no se basa en la manipulación de la personalidad del individuo, sino más bien en la exploración, en el autodescubrimiento y el autoconocimiento. Y un segundo punto es la relación de ayuda, cómo se caracteriza. En primer lugar, debe de ser de consentimiento mutuo. La persona que llega porque la obligan, la persona que llega porque mi mamá me trae, a mí la verdad que no tengo ningún problema, pero mi mamá me trajo aquí obligado. La verdad es que, por ejemplo, yo estoy bien, solo tengo ciertas dificultades, pero la verdad que no necesito ayuda, yo lo puedo resolver por mi cuenta. Debe de ser algo mutuo. Sí, debe de ser una relación que ambos están sacándole provecho a esto. Otra que se nos ha dicho, ustedes recuerdan, no sé, no recuerdo en qué momento ustedes empezaron a ver ya, creo que en psicodiagnóstico, empezaron a ver los tratamientos y que se le decía de que usted como psicoterapeuta nunca debía demostrar sus emociones, sus sentimientos ante la persona. Pero esto en la terapia de Rogers más bien le da un plus. No quiere decir de que le va a mentir al cliente, pero que usted exprese sus sentimientos de manera sincera, de manera real y de manera honesta, permite a la persona también que pueda adquirir esa habilidad y también la pueda replicar. Esta relación tiene sentido, tiene un objetivo. No solo nos reunimos por pasar el rato, o nos reunimos por costumbre, o nos reunimos por X razón. También el ayudador es accesible y es seguro. El ayudador tiende a ver las cosas desde una óptica más amplia que el que recibe ayuda. Y adicionalmente, esta consejería es una situación estructurada, o sea, tiene un objetivo, tiene una fecha de caducidad, tiene un espacio en el que va a llegar y va a terminar todo este proceso. También esta relación promueve el cambio. Vean, muchas veces tendemos a confundir el cambio con algo bueno o con algo malo. Leía por ahí una parte y me gustó mucho esa frase que decía, el cambio es lo único constante que usted va a tener en su vida. El cambio es lo único constante que usted va a tener en su vida. Entonces, nosotros debemos de asociar más bien el cambio con procesos de adaptación, porque el ambiente cambia, el contexto cambia, sus necesidades cambian. Por ende, nosotros también debemos de cambiar. Hablábamos por aquí del cliente y el paciente. ¿Por qué no hablábamos? Se los había adelantado un poco desde las primeras sesiones.
Porque el paciente connota dependencia, connota una limitación y una falta de respeto por la persona. Yo no considero tal vez el último punto, pero sí considero de que cuando nosotros pensamos en un paciente, sí pensamos en alguien que llega y es un receptor pasivo que solamente llega a que usted le dé información y se va. Ahora, dentro de la terapia no existe tal cosa como la enfermedad mental o la psicopatología. Lo que existe son formas inefectivas de vivir. Y el cliente es aquella persona entonces que busca responsablemente el servicio y participa también responsablemente en el mismo proceso terapéutico. Entonces, 3 puntos claves. El paciente connota dependencia, connota limitación. No, en la terapia centrada en la persona no existe la psicopatología, sino que existen las formas inefectivas de vivir. Y el cliente es aquella persona que busca el servicio y que participa de manera responsable en el proceso terapéutico. Y llegamos a la parte final de cómo en la terapia centrada en la persona, cómo la persona llega a convertirse en la persona realizada. Entonces, pasamos desde el punto 1, que vemos aquí en fijeza. Aquí es donde nosotros nos encontramos la forma inefectiva de vivir. ¿Sí? Ahí es cuando el cliente llega al consultorio, no sabe qué hacer, no entiende, no sabe por qué están ocurriendo las cosas que ocurren. Lo primero que debemos de enseñar al individuo es la aceptación plena. La aceptación plena de nuestros propios errores, la aceptación plena de que el individuo debe de enfocarse en mejorar, en cambiar y adaptarse a las necesidades. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en trastornos del ajuste, por ejemplo, como trastorno de estrés agudo, lo que nos ha ocurrido es que nosotros no tenemos la capacidad de poder adaptarnos a esta situación. Y por ende, esa adaptación pasa por el proceso de aceptación. Entonces, debemos de enseñarle al individuo que debe de aceptar las cosas como son. ¿Sí? De nuevo, no quiere decir de que usted se echa a morir, ¿verdad? Y así las cosas como son y así me voy a morir. No. Sino que las cosas son como son, debo de adaptarme a ellas para poder generar un cambio si es que a mí me está causando cierta dificultad. Eso nos lleva al desarrollo y el flujo de la expresión simbólica. Nosotros siempre debemos de comprender que nosotros como personas tenemos cierta simbología. Carl Jung le denominaba arquetipos, por ejemplo, que ya eran elementos preconcebidos a nivel cultural y hablaba también acerca del inconsciente colectivo, entre otras cosas. Entonces, los simbolismos siempre están presentes en nuestra vida. Y estos simbolismos nosotros debemos de ayudarle al individuo que pueda reconocerlos para posteriormente desarrollarlos y que esa expresión simbólica pueda fluir. O sea, no solamente es enfocarse en generar este concepto o no solamente pasa por el proceso de desarrollar estas habilidades, sino también lo que representa las relaciones, el trabajo, el amor, porque esa es otra cosa, que muchas veces el amor ha sido preconcebido simbólicamente, hablando del amor, que ayer fue el Día del Amor y la Amistad, que ha sido preconcebido de manera errónea, porque hemos venido aprendiendo también de manera errónea. Entonces, aquí no es tan sencillo este punto, porque va a depender de la necesidad que tenga el cliente. Entonces, por eso hablo de manera general cuando hablo de expresión simbólica. Si los problemas son asociados con las relaciones interpersonales, bueno, debemos de entender el simbolismo de las relaciones sociales en la vida de la persona. Si lo que es un problema es de trabajo o de realización personal o de no encontrar un motivo o un sentido en su vida, también debemos de pensar en los simbolismos para ese problema en específico. Posteriormente, vamos a abordar el punto de la flexibilización de constructos.
Muchas veces nosotros sufrimos, y hace poco estaba hablando con una persona que está pasando por un proceso de consejería conmigo, y yo le decía de que me ha llamado mucho la atención la religión budista, que en nuestro medio es muy inusual hablar del budismo, pero me gustaba porque decía de que muchas veces existen ciertas situaciones que nos mueven de donde nosotros nos encontramos y no nos permite disfrutar la vida plenamente. Y con la que más me quedo es con que muchas veces nosotros queremos luchar y luchamos y luchamos y luchamos por cambiar cosas que no se pueden cambiar. Y en lugar de aceptarlas como son, desperdiciamos nuestra energía en esto. Entonces, hay ciertas situaciones que nosotros debemos de encontrar, como la flexibilización de constructos y el flujo de sentimientos, que va asociado con esto, con esa situación específica, de que nosotros debemos de entender de que hay ciertas situaciones que no podemos cambiar, que no podemos realizar, y que si nosotros llevamos nuestros esfuerzos hacia ello, no va a ocurrir nada, y lo que va a ocurrir más bien es una frustración. Y esto nos lleva al flujo organísmico, o sea, ya el flujo como tal de la persona, que va a encontrar ciertas dificultades dentro de su desarrollo, estamos de acuerdo, pero ya ha encontrado ciertas etapas anteriores donde se le ha explicado por qué estamos donde estamos y hacia dónde queremos ir. Y como una etapa previa a la graduación, digamos, como una etapa previa a que el individuo alcance ese estado de fluidez, que cuando ya logramos la forma efectiva de vivir, es el inicio de la experiencia plena. O sea, disfrutar de sus relaciones, disfrutar de la vida, disfrutar del amor, del trabajo, disfrutar de lo que usted hace. Y no solamente es el proceso de disfrutar, sino también de entender cuáles son las dificultades que yo vivo para poder ver si es posible cambiarlas. Y si no es posible cambiarlas, ¿cómo me puedo adaptar ante esta situación? Y finalmente llegamos al último punto, que es la fluidez. La fluidez habla entonces de encontrar la forma efectiva de vivir. No negando nada, aceptando las cosas como son, adaptándonos a la realidad y sobre todo generando los propios recursos para hacerle frente a la vida. Hasta aquí hay dudas y con eso cerramos la presentación del día de hoy. Quiero regresarme aquí un segundo. No, adelante. Acá. En esta parte. Bueno, la empatía ustedes ya la conocen como tal, pero donde sí me quiero enfocar con estas tres actitudes que lo vimos anteriormente con el consejero, que es la congruencia. La congruencia es entre lo que yo hablo, lo que yo vivo, ¿sí? Siempre me daba risa, mi abuelo fumaba, me acuerdo mucho de eso, mi abuelo fumaba no tan seguido como mi papá. Entonces, sí recuerdo mucho que él fumaba y yo siempre me pregunté que por qué lo hacía. Pero él me decía de que yo nunca lo fuera a hacer. Y yo le decía, pero vos lo estás haciendo. Ah, no, pero hace lo que te digo, no lo que yo hago. No sé si les ha pasado. Entonces, muchas veces esas experiencias de vida, ¿verdad? Debe llevar una secuencia lógica entre lo que yo hago y lo que yo digo. O sea, congruencia se refiere a que usted como individuo tiene las habilidades que le va a enseñar a la persona. ¿Sí? Usted no puede venir y subirse a un carro y pretender que le va a enseñar a manejar a alguien más cuando usted no puede manejar. ¿Cierto? Entonces, debemos de verlo desde esa óptica. La empatía ustedes ya la conocen y la consideración positiva. También la persona debe de comprender de que el cliente que entra a este proceso, nosotros quisiéramos que todo, me adelanto hasta la parte final, nosotros quisiéramos
que el flujo que tenga el individuo sea como este flujograma que ven acá. Que nunca haya retrocesos, que nunca se estanque, que pase sesión a sesión, pero tampoco ocurre. Y en esa situación muchas veces nosotros nos frustramos como consejeros, como psicoterapeutas, y creemos que eso depende de nosotros y que es un reflejo de nosotros. Pero más bien cuando nosotros entendemos de que la persona va a tener retrocesos, va a tener estancamientos, a nosotros nos permite llegar a ese proceso de fluidez como personas. De nuevo, como les digo, a mí me dice mi esposa, es que a ella en el trabajo, a ella le genera un estrés bien alto. Me dice, y yo a vos nunca te he visto estresado, jamás, nunca. Entonces yo le digo, bueno, es que la verdad es que yo entiendo, porque a ella le estresa porque tiene mucho contacto con personas. Ella trabaja en parte administrativa. Entonces le escriben correos electrónicos, llega la gente a preguntar qué pasó con su pago, y esto, y aquello, y aquí, y allá, y le genera estrés. Y yo le digo, ¿por qué en lugar de luchar ante esta situación y pensar de que las personas van a tener un buen desarrollo, por qué no pensás más bien de que ellos no han encontrado esa forma efectiva de comunicarse, por ejemplo? Entonces, si vos empezás a entender eso y tenés esa consideración con ellos, ya no te va a causar estrés a vos. Porque a mí me pasa igual. Al principio, les soy sincero, al principio, mi primer o segundo periodo que yo daba clase, a mí me estresaba. Porque los alumnos no hacían lo que yo quería. Y de ahí me fui dando cuenta de que no debían de hacer lo que yo quería, porque cada uno es diferente. Entonces, ayudarme a aceptar esto me catapultó a llegar a ese proceso de fluidez como maestro. Tal vez no como persona, pero sí como maestro. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos? ¿Todos claros? Sí, no, más o menos, a veces. La consideración positiva entonces sería, Lick, el considerar que no toda situación es mala. Eso sería una consideración positiva. Sí, y también pensar no solamente en la situación, sino también pensar en la persona como individuo, y que esta persona tenga esa oportunidad de poder, no quisiera decirlo así de la manera que les voy a decir, pero es la manera más fácil de hacérselo saber. Comprender también que la persona se va a equivocar, ¿sí? Comprender que la persona se va a equivocar, que va a tener falencias, igual que cualquier otro individuo. Igual. Y nosotros tampoco estamos exentos de esto. Pero no quiere decir de que usted va a pensar y va a esperar lo negativo siempre. Es como un equilibrio, así como decía como Thanos, ¿no? Como un equilibrio bien específico entre saber que la persona se va a equivocar, que el cliente se va a estancar, que el cliente a veces no va a avanzar o que va a retroceder, pero no esperarlo de manera prematura. ¿Se entiende como ese balance? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más dudas? Porque ya estamos sobre la hora y quisiera despacharlos ya. Si no hay más dudas, quiero que el último espacio de la metodología de trabajo que ustedes hicieron hoy, el que aprendí, lo llenen por su cuenta. ¿Ok? Eso les va a ayudar un montón al desarrollo de su mapa conceptual. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok. Si se fijaron el día de ayer, yo les mandé ya los enlaces de las clases de esta semana. No tenía presupuestado darles clases todas las semanas, todos los días. Sin embargo, todavía tenemos por cubrir 3 presentaciones más. Si logramos cubrirlas antes del examen, que es este día viernes, si logramos cubrirlas antes, pues los despacho antes y de repente les doy libre el jueves para poder sacarlo. ¿Ok? Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Pórtense bien. Gracias, Lick. Feliz día. Ok, Igualmente. Gracias, Lick. día. Igualmente, que estén bien.